No dejé entrar a mi boda a las personas que no cumplieron el código de vestimenta y claro que medio mundo se encabronó conmigo. La historia que les voy a platicar no es mía, pero les estaré contando en primera persona para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Empecé a ahorrar para mi boda 5 años antes de casarme. Para el momento en el que mi esposo y yo decidimos casarnos, fue porque nosotros ya teníamos el dinero para realizar la boda de nuestros sueños. No le pedimos ayuda para absolutamente nada, ni a su familia, ni a mi familia, ni amigos, o sea, no hubo padrinos de nada. Hubo personas a las que nosotros les pedimos que, por ejemplo, nos entregaran los anillos o que nos pusieran el lazo, pero nosotros compramos nuestro lazo, nuestros anillos. ¿Por qué? Porque los queríamos a nuestro gusto, nosotros escogerlos. Y yo sé que muchas personas las bodas las ven como, ay, X, ¿no? Pero yo era algo con lo que de verdad había soñado y que incluso desde el momento en el que yo y mi esposo ya empezamos a tener una relación formal, yo le dije, me quiero casar y quiero una fiesta así, 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 así. Él me dijo que sí, que íbamos a trabajar duro para que yo tuviera la boda de mis sueños. Llegó el momento en el que nosotros entregamos invitaciones a las personas que nosotros queríamos que nos acompañaran. Desde ahí tuvimos muchos problemas porque nosotros preferimos invitar a nuestros amigos cercanos que los consideramos familia que a muchas personas de nuestra familia. Pero a mí personalmente no me importó, dije es el día de mi boda y yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. En la invitación venían aclaradas ciertas reglas. La primera era que tenían que ir vestidos de etiqueta. La segunda es que no podían ir niños. Y la tercera era que no podían ir ni de rojo ni de blanco. Ustedes dirán, pues eso es algo que todo el mundo sabe. Pues no, yo conozco a la gente de mi familia y conozco a la familia de mi esposo y mejor era aclarar. De las personas de la familia a las que invitamos, muchos no estuvieron de acuerdo en que la boda no fuera con niños. Así que varios no prefirieron ir. Mi respuesta cuando me decían, no, es que si mi hijo no es bien recibido, yo tampoco voy, era, muchas gracias por aclararme que no vas a ir para poder invitar yo a alguien más. Y es que yo estaba pidiendo confirmación para lo de mi boda. Había gastado un montón en comida, en arreglos y en todo como para que se me quedaran muchos lugares vacíos. Llegué el día de la boda y a mediodía tuvimos la ceremonia religiosa. Yo vi que una de las primas de mi esposo llegó con su niña, pero nosotros habíamos dicho que en la ceremonia religiosa podía acompañarnos quien quisiera. Así que yo me imaginé en el momento, se trajo a la niña, pero la viera llevar a su casa. Terminando la misa, ella como que se esperó a que nosotros nos quedáramos tantito solitos y se acercó a nosotros y nos dice, la niña no se quiso quedar, me la tuve que traer. Y pues como no se quiso quedar, pues yo le dije a la señora que me la iba a cuidar, que pues que siempre no. Y yo le dije, pues es que vas a tener que buscar quien te la cuide entonces, hermosa, porque en la recepción está dicho que no se van a dejar entrar niños, sea quien sea. Y ella me dijo, yo sé que otra gente, sí, pero nosotros que somos familia, poco tampoco nos vas a dejar entrar. Yo le contesté a mi esposo, no quiero niños en la fiesta. Después mi esposo me dijo, oye, ¿qué te cuesta hacer una excepción? Yo le dije que yo no iba a hacer excepciones con nadie. Se les avisó con tiempo. Entonces después la prima se acerca con mi esposo y le dice, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a la recepción con la niña o me voy a mi casa? Yo vi a mi esposo como estaba con la cara de nervios y le dijo, pues te va a tocar irla a llevar a tu casa y ver si todavía la señora puede cuidártela. Ella se fue encabronadísima de ahí y es fecha en la que todavía no nos habla. Después llegó la hora de la recepción y se habían puesto a 2 personas en la entrada para que estuvieran recibiendo los pases y para que estuvieran checando que las personas fueran vestidas adecuadamente. Contratamos a personas que supieran de eso para que luego con ver identificaran si se estaba o no cumpliendo el código de vestimenta. Y yo lo primero que les dije cuando llegué a la boda fue, llegue quien llegue, aunque ellos pidan que me hablen o que le hablan a mi esposo, ni nos digan, simplemente no se dejan entrar. Incluso a mi mamá, ella es muy de vestido corto, es muy de siempre ponerse vestido corto. Yo le dije, yo te voy a llevar a comprarte el vestido que quiero que te pongas ese día porque no quiero que vayas a llegar así, porque si me llegas con vestido corto, a ti tampoco te dejo entrar. Muchas personas pensaron que yo me escuchaba muy mal haciendo ese tipo de comentarios, pero trabajé muchísimo para poder pagarme la boda de mis sueños y lo único que les estaba pidiendo a los invitados era que cumplieran el código de vestimenta. Después de un rato, escucho que hay como una legadera afuera y ya después vi que estaba una tía de mi esposo con sus 2 hijos y una de mis primas afuera. No los dejaron pasar. A mi prima porque llevaba vestido rojo, que ella alegaba que era vino, pero no, era rojo. Y a la tía de mi esposo porque llevaba un vestido corto, tipo cóctel, súper floreado. Cuando vieron que iba como hacia afuera, luego me gritó la tía de mi esposo, hija, ven porque no me dejan pasar. Una de las personas de la entrada estaba aclarándoles que eran instrucciones que nosotros habíamos dado. Y yo en ese momento dije, yo sé que me voy a echar a medio mundo encima, pero no voy a dejar que hagan lo que quieran el día de mi boda.
Les dije a las dos, ya les dijeron por qué no las están dejando entrar. Si gustan. Cuando les dije que si gustaban ir a su casa, cambiarse y regresar, la tía de mi esposo en ese instante se dio la vuelta y se largó con sus hijos. Ni siquiera Dios me dijo. Pero mi prima se puso como loca. Ella sí me armó un panchote ahí. Me empezó a decir que era una malagradecida, que cómo era posible que a mí el dinero me hubiera cambiado tanto, que me estaba olvidando de la familia, de las personas que vieron por mí, que nos habíamos criado juntas y cómo era posible que por una mugrosa fiesta toda banal yo estuviera haciendo a un lado a las personas que me querían, que si de verdad yo quisiera la compañía de las personas que estuvieron en mi fiesta, yo hubiera dejado que fueran vestidos como se les diera la gana y no poniéndoles que a huevo tenían que ir vestido de una manera. Yo le dije que ella lo que estaba haciendo con lo que me estaba diciendo era tratar de chantajearme y que yo no me estaba sintiendo mal porque era el día de mi boda y yo podía elegir qué sí quería y qué no. Y le dije que si de verdad no los hubiera querido en la boda, ni siquiera los hubiera invitado como a muchos parientes que yo no invité. Pero en eso sale su mamá. Ay, Dios, mi tía, otra vieja bien argüendera. Arrepentidísima estoy de haberle invitado también a la boda. Preguntó que por qué estábamos allá afuera, ya le dijo a mi prima por qué. Y mi tía empezó a decirme que si a ver si mi mugrosa fiesta después iba a estar cuando yo lo necesitara, que éramos unos muertos de hambre, que estábamos haciendo la fiesta nada más para aparentar. Cuando ella me empezó a insultar, le dije, tía, usted también se puede retirar de mi fiesta. Yo no pienso pasármela mal el día de mi boda nada más porque a ustedes se les ocurrió hacer lo que se les dio su gana. Y mi tía no conforme con irse ella, también fue y les dijo a sus hijos, hijos que tienen mamitis y hacen lo que su mamá les dice, que también se fueran. Y se terminaron yendo ellas, otra de mis tías, mi prima obviamente. Y yo dije, perfecto. Mi mamá se me acercó y me dijo, hija, ¿en serio vas a dejar que se vayan? Y yo le contesté, que se vayan, mamá. Ellos están acostumbrados a siempre hacer lo que se les da su gana y ir a lugares ajenos a hacer su argüende, pero conmigo no va a funcionar. Yo ya mucho tiempo les aguanté este tipo de cosas, pero hoy sí yo no se las voy a pasar. La verdad yo agradezco que se hayan ido, me la pasé creo que hasta mejor. Las personas que no tenían la intención de estar conmigo, que nada más iban a tragar y a ver qué criticaban de la fiesta, se fueron. Y la verdad es que bailamos, cantamos, nos divertimos, hicimos la víbora del amato sin que los chiquillos se anduvieran atravesando cuando bailamos el vals, sin que picaran el pastel o todo ese tipo de cosas que luego he visto que pasan en las bodas. La verdad es que nos la pasamos a todo dar, dejando a un lado los incidentes con estas personas, pero creo que no dejé entrar a mi boda a las personas que no cumplieron con la vestimenta. Parte 3 del chismecito ajeno. Cuando les dije que si gustaban ir a su casa, cambiarse y regresar, la tía de mi esposo en ese instante se dio la vuelta y se largó con sus hijos. Ni siquiera Dios me dijo. Pero mi prima se puso como loca. Ella sí me armó un panchote ahí. Me empezó a decir que era una malagradecida, que cómo era posible que a mí el dinero me hubiera cambiado tanto, que me estaba olvidando de la familia, de las personas que vieron por mí, que nos habíamos criado juntas y cómo era posible que por una mugrosa fiesta toda banal yo estuviera haciendo a un lado a las personas que me querían, que si de verdad yo quisiera la compañía de las personas que estuvieron en mi fiesta, yo hubiera dejado que fueran vestidos como se les diera la gana y no poniéndoles que a huevo tenían que ir vestido de una manera. Yo le dije que ella lo que estaba haciendo con lo que me estaba diciendo era tratar de chantajearme y que yo no me estaba sintiendo mal porque era el día de mi boda y yo podía elegir qué sí quería y qué no. Y le dije que si de verdad no los hubiera querido en la boda, ni siquiera los hubiera invitado como a muchos parientes que yo no invité. Pero en eso sale su mamá. Ay, Dios, mi tía, otra vieja bien argüendera. Arrepentidísima estoy de haberle invitado también a la boda. Preguntó que por qué estábamos allá afuera, ya le dijo a mi prima por qué. Y mi tía empezó a decirme que si a ver si mi mugrosa fiesta después iba a estar cuando yo lo necesitara, que éramos unos muertos de hambre, que estábamos haciendo la fiesta nada más para aparentar. Cuando ella me empezó a insultar, le dije, tía, usted también se puede retirar de mi fiesta. Yo no pienso pasármela mal el día de mi boda nada más porque a ustedes se les ocurrió hacer lo que se les dio su gana. Y mi tía no conforme con irse ella, también fue y les dijo a sus hijos, hijos que tienen mamitis y hacen lo que su mamá les dice, que también se fueran. Y se terminaron yendo ellas, otra de mis tías, mi prima obviamente. Y yo dije, perfecto. Mi mamá se me acercó y me dijo, hija, ¿en serio vas a dejar que se vayan? Y yo le contesté, que se vayan, mamá. Ellos están acostumbrados a siempre hacer lo que se les da su gana y ir a lugares ajenos a hacer su argüende, pero conmigo no va a funcionar. Yo ya mucho tiempo les aguanté este tipo de cosas, pero hoy sí yo no se las voy a pasar.
La verdad, yo agradezco que se hayan ido, me la pasé creo que hasta mejor. Las personas que no tenían la intención de estar conmigo, que nada más iban a tragar y a ver qué criticaban de la fiesta, se fueron. Y la verdad es que bailamos, cantamos, nos divertimos, hicimos la víbora de la mato sin que los chiquillos se anduvieran atravesando cuando bailamos el vals, sin que picaran el pastel o todo ese tipo de cosas que luego he visto que pasan en las bodas. La verdad es que nos la pasamos a todo dar, dejando a un lado los incidentes con estas personas, pero creo que